Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo con lindas historias, tremendos testimonios del poder transformador del Padre Celestial y hoy no va a ser la excepción. Vamos a conocer la historia de María Mera, una mujer maravillosa que regresó a los brazos del Padre Celestial. Vamos a conocer su video biográfico. Bienvenidos. María Mera es de nacionalidad colombiana. Nació en Santander y actualmente vive en Chile, en la ciudad de Santiago. Se casó hace 4 años con un chileno, Luis Hernández, y asisten a la iglesia adventista. Cuando era pequeña, María y su familia sufrieron mucha necesidad. Gracias a una tía que les ayudó y les mostró la iglesia, pudieron salir adelante y recibir bendiciones terrenales y espirituales. También desde joven debió trabajar en la ciudad de Cali para así ayudar a su madre en el sustento del hogar. En su adolescencia conoció a un chico, quien es el padre de su hijo mayor, Cristian, y se alejó de la iglesia debido a ello. Pero con los años recapacitó, se rebautizó y desde los 21 años permanece en los caminos de Dios. También debió enfrentar un diagnóstico de cáncer, el cual no pasó a mayores consecuencias gracias a Dios. Vamos a conocer a María. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de María Mera, una mujer esforzada, valiente, maravillosa, con una historia de vida tremenda y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante María, bienvenida, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Amén. Muchas gracias. Muy bien. Y el gusto es mío, el placer es mío que me hayan invitado y la honra y la gloria sea para Dios. Amén. Nosotros también felices de tenerte y que nuestros amigos tengan la oportunidad de conocer tu historia y demostrar el poder maravilloso que tiene Dios para con sus hijos, la misericordia también que es infinita para cada uno de nosotros. María, cuéntanos, tú eres colombiana, pero ya vamos a ir en detalle eso, y vives en Chile actualmente. ¿A qué te dedicas en la iglesia? ¿Algún área que te guste disfrutar, participar? Cuéntanos. Gracias, Ángela. Sí, yo pertenezco a la iglesia Fe y Esperanza, perdón, del distrito Fe y Esperanza. Tenemos una iglesia que es de los colombianos, que se llama Maranata. Yo allá me dedico como directora de escuela sabática y soy de la directora de ASA. Para explicarle un poco a nuestros amigos, ASA, quienes no conocen, es la Acción Solidaria Adventista. ¿Y qué hace allí principalmente ese departamento? A mí me encanta la labor que hace ASA. Cuéntanos un poquito de de las actividades que hacen allí. Gracias, Ángela. De igual a mí también me encanta ese cargo que tengo porque es el dar, compartir, servir a los más necesitados, como dice la lección de esta semana, servir a los más pequeñitos, a los necesitados. Bueno, en mi cargo nosotros tenemos, o sea, yo tengo un plan que se llama la canasta de la bondad. Cada 8 días mis hermanos llevan 1 kilo de algo y se deposita en esa canasta. Entonces, cuando alguien está pasando por una dificultad, se hace un mercado y se le regala a aquella familia que esté pasando, bien sea dentro o fuera de la iglesia. Mayormente lo hacemos fuera de la iglesia. Otra actividad que hacemos es una actividad muy linda que se llama Comparte tu pan. Nosotros hacemos sándwiches, bueno, con queso. Acá en Chile le dicen palta, en Colombia se llama aguacate y eso, y hacemos una bebida caliente. Salimos en las noches a compartir a aquellas personas que están en la calle, que no tienen un boca de comida, y usted viera ellos con qué alegría reciben eso, pero de verdad que es una alegría también para uno. Por eso el Señor dice en su palabra que hay mayor gozo en dar que en recibir, porque ver esa alegría, la sonrisa no tiene ningún precio, ¿no es así? Querida María, y realmente, bueno, te felicito por la labor, el liderazgo que estás haciendo allí, sigan adelante, entregando, dando,
el tema de la recolección de mercadería para familias que necesitan. Y me lleva ahí un punto, querida María, de tu niñez. Tú eres santanderiana, naciste allí, pero estuviste también un tiempo en Cali. Cuéntame cómo pasaste de Santander a Cali y en esa niñez tuviste mucha necesidad. Esa falta de alimento tú la viviste en carne propia. Cuéntanos un poco, querida María. Sí, Ángela. Bueno, nosotros estábamos muy pequeñitos. Yo tenía 8 años. Nosotros éramos muy pobres. De verdad que sí, mi papá trabajaba, pero nosotros éramos católicos y mi papá trabajaba. Y entonces un sábado mi tía iba subiendo para la iglesia, que queda más arriba de mi casa. Entonces ella subió, cuando bajó al mediodía que se terminó el culto, ella arrimó a la casa y entonces nosotros somos 5 hermanos y mi mamá. Entonces mi mamá no tenía nada para darnos de almorzar, entonces solo había una piña. Entonces mi mamá peló la piña y a cada uno nos dio una rodaja de piña. Cuando mi tía llegó, me dijo, nos preguntó que si ya habíamos almorzado. Yo le dije, no, tía, apenas estamos almorzando, este será nuestro almuerzo hoy. Y ella dijo, pero ¿cómo? O sea, ella se aterró, se sorprendió. Yo le dije, tía, no tenemos nada más para comer. Entonces ella muy humildemente bajó a su casa, nos llevó almuerzo y después junto con los hermanitos de la iglesia recogieron una canasta de alimentos y nos las llevaron. Entonces mi tía suplió esa necesidad que teníamos en ese momento. No teníamos nada para comer. Después mi tía, ella nos llevaron la canasta de alimentos, pero después suplieron otra necesidad, la necesidad espiritual, porque ella vio que nosotros éramos católicos, que nos estábamos perdiendo. Entonces fue así como ella, con dos personas más de la iglesia, fueron y nos dieron el mensaje a mi papá, a mi mamá. Pero nosotros en realidad éramos muy pequeños y lo que ellos decidieran, pues nosotros teníamos que seguir lo que ellos dijeran. Y fue así como ellos aceptaron el Evangelio y conocieron, porque mi tía aplicó el método de Cristo. Primero suplió nuestra necesidad, que fue la de los alimentos, porque la verdad no teníamos nada para comer. Y así como dijo Jesús, después de haber suplido la necesidad, les dice, sígueme. Entonces eso fue exactamente lo que mi tía hizo. Bueno, Ángela, entonces ahora paso a contarle. Cuando yo tenía 10 añitos, mi papá se enfermó, pero claro, a los 10 añitos yo ya había terminado la primaria y de 11 añitos yo ya iba a empezar la secundaria, o sea, en Colombia le hicimos el bachillerato porque yo quería ser profesora. Entonces, en ese momento, mi papá se enfermó, a mí me mandaron a Cali a trabajar en de una señora que también era adventista, vivía sola, era ya ancianita, entonces era que para que la acompañara, me pagaban en ese tiempo 1.000 pesos mensuales. Esos 1.000 pesos se los daban a mi mamá por el día miércoles. Mi mamá con eso compraba la medicina de mi papá, le compraba ropa a mis otros 3 hermanitos más pequeños y compraba también alimento. 1.000 pesos rendía porque en ese entonces se usaba el centavo. Entonces mi hermana Marta, que tenía en ese tiempo 12 años, también tuvo que salir a trabajar. Wow, es de valorar y de valientes esa niñez tan compleja que tuviste, querida María, a tus 10 añitos, ir a trabajar a otra ciudad, viajaste hasta Cali para cuidar de esta mujer y con eso tú mandabas, bueno, le entregaban a tu mamita el dinero. Es difícil pensarlo en una situación actual, que se viva esto. Pero como tú bien dices, la bendición de Dios, la compañía del Señor siempre estuvo presente. Cuando tú dices que no conocían del Señor, porque uno dice, sí, yo creo en Dios, pero de conocerlo en su palabra, estudiar lo que dice la Biblia, dice Dios, como que uno de oídas había oído del Señor, mas ahora mis ojos te ven. Cuando uno empieza a estudiar y a escudriñar la palabra de Dios, es maravilloso cómo se va abriendo ese camino. Y en tu caso, María, que tus papitos también hayan tomado esa decisión y hayan llevado a sus hijitos también a los caminos del Señor. Sin embargo, pasa una situación muy compleja en la familia a tus 15 añitos. Cuéntanos
¿Qué fue lo que sucedió y cómo pudieron soportarlo como familia? Bueno, Ángela, la verdad fue un episodio muy triste, lo marca uno. Ya mi hermana Marta y yo estábamos trabajando y mi mamá de ahí le compraba la medicina, pero lamentablemente a los 15 años mi papá fallece, cuando yo tenía 15 años, fallece. Entonces allí fue un caos. De verdad, una tristeza nos invadió, pero en cierto modo había una alegría porque mi papá murió creyendo en el Señor, aceptando al Señor. Hubiera sido más triste si no hubiera aceptado el Señor, si no hubiera aceptado el mensaje. Su misericordia lo alcanzó y él pudo aceptar al Señor. Entonces, en medio de esa tristeza, los hermanitos que ya estaban más expertos nos decían, tranquilas, que hay una esperanza. Es la esperanza de verlo el día cuando Jesús venga, cuando Él resucite y sea revestido de luz inmortal para ir a morar con Cristo por toda una eternidad. O sea, esa es la esperanza que nos mantiene vivos. Y pues igual tuvimos que seguir trabajando más y más y mucho más hasta que mis hermanos crecieron, terminaron de estudiar y ya cada uno tomó la decisión de ir a trabajar. Entonces ya para nosotros se nos hizo más leve la carga, por no decirlo así, pero de verdad que eh, yo todos los días me acuerdo de mi papá. Así él tenga los años que tenga de estar muerto, pero es algo que se queda aquí en el corazón de uno. Claro que sí. La esperanza del pronto regreso de Jesús y de que los muertos en Cristo resucitarán primero es una de las promesas más hermosas que Dios tiene para cada uno de sus hijos en la Biblia. Quería María, perdón, te pregunto, ¿qué fue lo que le sucedió a tu papito? ¿Tenía alguna enfermedad ya terminal o qué fue lo que sucedió? Sí, Ángela, mi papá sufría la presión alta. Entonces, eso fue lo que, por no decirlo, por nosotros, cuando éramos católicos, consumíamos mucha carne de cerdo, inclusive el chicharrón de cerdo, eso trae mucha grasa. Entonces él sufría de la presión, pero no nos dábamos cuenta. Entonces todo eso fue haciendo metástasis y las venas se le taponaron de tanta grasa. Entonces hubo un momento en que el corazón dijo ya no más, ya tenía, cuando tú tienes la presión alta, el corazón se esfuerza en, en bombear la sangre. Imagínense, entonces hubo un momento en que ya, tristemente, mi papá falleció a causa de la presión. Su cuerpo todo se le hinchó, pero hasta ahí llegó. Hasta ahí se le paró el corazón y ya. Pero como tú dices, bueno, lo que está escrito en la Biblia y que haya muerto en el Señor es un alivio y un descanso. Él solo duerme en este momento, pero muy pronto Jesús dará la voz de mando para que tu papito esté en pie. Y nosotros debemos estar listos. Tú debes estar lista, la familia en general lista para abrazarle también y disfrutar de esa eternidad maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros en ese lugar maravilloso. Em, Querida María, tú a los 16 años, bueno, te bautizaste, pertenecían a la iglesia, asistían, pero hubo un momento que te saliste y retornaste al Señor. Cuéntame cómo fueron esos momentos, porque Dios nunca te suelta, Él siempre te acompaña, a pesar de que uno a veces cierra la puerta y se va, el Señor insiste, nos llama constantemente. Cuéntame en tu caso cómo fue, qué fue lo que sucedió, porque sirve de ejemplo para quienes están viendo en este momento, sí, me pasó lo mismo, también me salí por X o Y circunstancia. En tu caso, ¿qué fue lo que sucedió y qué fue lo que te movió a regresar a los brazos del Padre Celestial? Gracias, Ángela. Sí, fue así a la edad de 16 años. Me enamoré. Me enamoré de un muchacho que no era de la iglesia. Y la verdad, yo tenía una amiga, bueno, yo me enamoré, pero seguía en la iglesia. Y una amiga mía me dijo, María, pero si tú quieres ese muchacho y tú estando en la iglesia, entonces no vas a poder estar con él, o lo dejas o te sales.
Y entonces, o sea, yo, como se dice que era mi primer amor, yo me salí. Yo me salí porque yo quería estar con él y la verdad que me salí fue por él y estando con él a los 19 años tuve mi primer hijo de él y después eh, a los 21 años todavía estaba en la iglesia, todavía estaba fuera de la iglesia. Volví, me enamoré de otro chico, quedé en embarazo de él. Después, estando ya con 2 hijos, me fui a trabajar, empecé a trabajar los sábados en una casa de familia y créame que después de uno haber conocido, uno nunca más vuelve a ser el mismo. Porque estando yo en ese trabajo cada sábado, para mí era un martirio, porque yo sabía la hora de la escuela sabática, sabía la hora del culto, sabía toda la programación. Y trabajando decía, a esta hora deben de estar en el culto, a esta hora deben de estar en tal cosa. Cuando se terminó el sábado, yo descansaba, pero descansaba porque ya el sábado se había terminado para yo poder seguir trabajando. Pero créame que eso pesó en mis espaldas. Hasta que un día sábado dije, no más, no más, yo no puedo seguir así. Entonces siento que la misericordia de Dios me estaba llamando. Su gracia y su misericordia me alcanzó. Y un día me entré en mi cuarto, le pedí perdón al Señor, prometí no volverlo a hacer. Le dije, Señor, yo me voy a salir de este trabajo, pero yo necesito, Señor, que tú me ayudes, que me dé un trabajo donde me paguen la EPS. Voy a trabajar al día para tener más tiempo los viernes, para poderme preparar para el día sábado. Un trabajo donde tenga la EPS, que me paguen las cesantías, mis vacaciones, que me paguen la salud. Quería tener todos esos beneficios. Y algo maravilloso pasó en mi vida. Yo me salí, yo le dije, mi señora, no voy a trabajar más porque he decidido volver a la iglesia y no le puedo trabajar más los sábados. Entonces la señora me dijo, María, no te vayas, como tú no vamos a conseguir otra persona. Entonces la señora me dijo, ponle sueldo a tu trabajo y no te vas. Y me dijo, te vamos a dar una casita para que vivas tú y tus niños, te la vamos a regalar. Y que si yo quería me metían a la EPS, al seguro, iba a tener mi pensión, mi cesantía, bueno, todas esas cosas que uno tiene de esos beneficios cuando uno está trabajando. O sea, yo sentí que era como que el enemigo que me estaba tentando, era una oferta tentadora. Yo ponerle precio a mi trabajo y que me iban a regalar una casita, mm, pero como yo ya había hablado con mi Dios, yo ya había hecho un trato con mi Dios por medio de la oración, yo dije no, no acepté nada de eso que me estaban dando. Entonces volví a la iglesia, me hice bautizar y gracias a Dios las bendiciones en mi vida fueron aumentando. Tuve un trabajo, y estando en mi casa me salí a los 8 días. Viajó mi prima a la casa, no había teléfono. Ella viajó a decirme, María, te tengo un trabajo así, así, así. Con todo lo que yo le había pedido al Señor, ella me dijo, así está el trabajo. Era de lunes a viernes, era de 6 a 2 de la tarde, que no me ocupara todo el día. Entonces, el Señor me contestó mi oración. El Señor me cumplió a mí lo que yo le pedí, entonces yo también le cumplí. Gracias a Dios volví a la iglesia, me hice bautizar, y desde ese tiempo que volví, no me he vuelto a salir. Pero créame que uno después de haber conocido y haberse salido, pesa, porque usted ya no vuelve a hacer lo mismo, porque el Señor dice en su palabra que Él perdona los tiempos de la ignorancia. ¿Cuáles fueron mis tiempos de la ignorancia? Cuando nosotros estábamos en la iglesia católica, que no sabíamos nada, pero ahora yo sabía una verdad, ahora yo tenía una luz y quería echarla por tierra. Yo me arrepentí mucho de haberme salido de la iglesia, de verdad que sí, porque perdí un tiempo maravilloso en la iglesia. Es como que si me hubiera desconectado y después otra vez volver a encajar, no fue fácil. Pero con mucha oración y con la ayuda de mi Dios lo logré. Y gracias a Dios estoy aquí en mi iglesia. Amén, amén. Dios es maravilloso, es tremendo. El enemigo también hace su obra, claro, diciéndote, bueno, quédate igual para los sábados. Y claro, cuando uno entiende a conciencia
los mandamientos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No los guardamos para ser salvos, somos ya salvos por creer en Jesús, pero ese amor nos lleva a obedecerle. Y cuando tú dices los sábados y el Señor te empieza a molestar con su Espíritu Santo, y uno siempre debe pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que no rechacemos su voz, que podamos cada día hacer y obrar conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Querida María, te quería consultar, ¿cómo llegaste a Chile? Bueno, mi querida Ángela, yo estaba trabajando en Cali y para ese entonces mi hijo Cristian, que ahora tiene 32 años, él decidió irse a estudiar a la Universidad de Medellín, en la UNAD. Pero entonces hubo hubo un viaje, una exposición acá a Chile, que venían a hacer, a colportar, a vender unos libros. Mi hijo se quedó trabajando acá en Chile, dijo, vendió los libros, pero se quedó trabajando. Me dijo, mamá, yo no voy a volver, voy a quedar acá en Chile porque quiero hacer la plata de la universidad. Bueno, pasaron 2, 3 años. Y entonces un día él me dijo que me propuso que lo viniera a visitar, que viniera para que conociera. Yo la verdad estaba trabajando en Cali, pero yo tenía mucho miedo. A mí me da mucho miedo montarme en avión, pero pudo más el amor por mi hijo que el miedo. Yo le dije, bueno, mi hijo, está bien. Él me ayudó, para los pasajes, bueno, compré el pasaje para estarme acá 3 meses. Y un día cualquiera, mi hermana me dijo, ve, hay una señora que necesita que le vayas a hacer eh, aseo a la casa. Yo dije, ah, bueno, listo, yo fui. Le hice aseo a la casa de la señora. La señora me pagó 30.000 chilenos. Bueno, y entonces mi hermana me dijo, esos 30.000 pesos, si los mandas para Colombia, te van dando 130.000 pesos con el envío incluido. Y yo dije, ¿cómo así tanto? Bueno, el Señor bendice de cierta forma, querida María. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado parte de tu historia. Deseo que Dios te bendiga muchísimo en todo lo que realices con tus hijitos, también en la obra maravillosa allí en la iglesia con el Departamento de la Acción Solidaria Adventista Misionera allí de la iglesia. Y yo quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa en este momento. Puedas compartirle de pronto algún texto bíblico, un mensaje final que tú quieras dejarle. Amén. Muchas gracias. Hay un texto bíblico que me gusta en Jeremías 31:3. Dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Eh, Quiero decirle esto a la persona que me está oyendo, que ojalá mi testimonio sea para usarlo en bien de ella. Y Dios nos ama tanto que Él nos soporta pero con misericordia, con amor. No importa lo que tú hayas hecho, si te has salido de casa, vuelve a casa, el Señor te está esperando. Su gracia y su misericordia se manifiestan cada día en nuestras vidas, así como se manifestó un día en mi vida que me dio la oportunidad de volver, porque yo les digo, muchos se han salido y no han podido regresar, no han vuelto a casa. Entonces, este es mi mensaje para ti que me estás escuchando. El Señor todos los días te llama y cada día que tú tengas es un día de oportunidades, de gracia. Aprovéchala. El día es hoy, mañana no sabemos. La misericordia de Dios se va a acabar. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero tú tienes que aprovechar hoy que el Señor te está llamando. El Señor utiliza 1000 maneras para llamarte. Así que aprovecha esa invitación. Y yo te quiero regalar el versículo que está en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te parece maravillosa esta invitación del Señor? Que el Señor te bendiga y que seas prosperado en todo, que tengas mucho bienestar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muchas gracias, querida María, por esa invitación.
que nos motiva a volver a Dios, a regresar a sus brazos de amor. Como dice María, hoy es el día de tu salvación, el Señor te está esperando, decide por Él, decide por su amor, por su gracia, por el mensaje maravilloso que Él tiene para ti de salvación, de vida eterna. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Un abrazo.